Hechos 2:46 dice, que por cierto hoy me dieron más tiempo y qué bueno, ¿no? Para terminar más temprano y ir a los tacos o las quesadillas, o no sé qué habrá. Ay, ahí sí dijeron amén. Hechos 2:46 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? ¿Me va a apoyar? Ok. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si usted trae su Biblia, en su Biblia sigue un título, y el título dice la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo fue la vida de los primeros cristianos? Después de que reciben la palabra, se bautizan y empieza una iglesia. Imagínense en un día comenzar una iglesia de 3,000 personas. Se oye bonito, ¿no? Se oye bonito, como decir que se predicara el día de hoy y que el día de mañana ya la iglesia fuera de 3,000 personas. Suena bonito, pero estuvimos escuchando el liderazgo, una enseñanza que el hermano David nos estaba dando y se me quedó grabado mucho algo que en cierta forma sé que un pastor o una persona no puede dirigir más de 30 personas. No puede dirigir, o sea, se le sale de control más de 30 personas. Entonces usted dice, ¿y entonces qué pasa? ¿Que hay un descontrol? No, siempre se necesita de más gente, de líderes que están atendiendo. Muchas veces usted puede ser un líder y ni se ha dado cuenta. Usted fue quien trajo a su familia, usted es que los anima, usted es el que les predica, usted es el que le dice, mira, échale ganas y ya es tiempo de que te bautices. Eso es un líder. Y es como un pequeño pastor también, si me está siguiendo. Entonces, imagínense, la iglesia crece y la pregunta es, ¿quién los bautizó? Hubo gente que los tuvo que bautizar, porque imagínense una persona estar bautizando y no, ya me cansé. ¿Sí me está siguiendo? Yo creo que ni en una noche bautizaríamos a 3,000, pero tuvo que usar más gente. Entonces necesitamos en este tiempo gente que quiera trabajar. Nada más como 2 o 3 dijeron amén. Gente que quiera trabajar. Entonces, la palabra del Señor dice, habla, el título dice la vida de los primeros cristianos. Después de esto dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pareciera como que este versículo sale de contexto, ¿no? Porque dice, después de lo que pasa y que se hace una iglesia, dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué había temor? Si estaba creciendo la iglesia, si había mucha gente. Y quisiera hablar un poquito de eso. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el verso 47 termina, y es el último que va a leer, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quisiera que pensara por un momento, ¿cuántos de los que estamos en este lugar tenemos familia, amigos, conocidos que no son cristianos?
podríamos decir que todos, todos. ¿Y cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que estuvieran en la casa de Dios? Ok, todos. ¿Por qué? Porque los amamos, los estimamos y quisiéramos que no se perdieran. Y muchas veces nos esforzamos por predicarles, por decirles, por invitarles, y pareciera que no pasa nada. Pero hay algo interesante que leímos al final de estos versículos. La Biblia dice que Dios era el que añadía a los que iban a ser salvos. Ahora, cuando Dios lo escogió a usted, nuestro Dios es generacional y nuestro Dios piensa en la gente que nos rodea. En realidad Dios quiere que ellos sean salvos, pero quizá muchos de ellos no han sido salvos, y no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. ¿Ok? Muchas veces nosotros podemos hablar mucho, podemos decir, es que yo les predico, pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Algo que tenemos que estar presentes, que desde el momento en que Jesús ascendió al cielo, los discípulos y la iglesia estaban esperando que Jesús regresara. El libro de San Juan, el capítulo 14, dice que Jesús habla con sus discípulos y les dice: no tengan temor. Si crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mismo. O sea, les está diciendo: voy, pero voy a regresar. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, los discípulos y la iglesia primitiva, desde que Jesús ascendió, estaban esperando que regresara Jesús. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos mientras esperaban el retorno de Jesús? Creo que es un buen ejemplo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo mientras Jesús viene por su iglesia. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Es que cuando escuchamos: ay, que hubo tembló, que hubo un terremoto, ay, no, ya se va a desatar, ahora sí, se va a desatar la tercera guerra mundial. Y luego, ¿qué surge? Ya es el fin del mundo, ya es el fin del mundo. Y me doy cuenta que por eso voy a empezar a esta serie, porque me doy cuenta que la iglesia no sabe los acontecimientos que van a ser, no sabe ni siquiera qué va a pasar o por qué nos tendríamos que preocupar. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que las últimas palabras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, las últimas palabras que está diciendo Jesús y que capítulo 22, y que está mencionando Juan, dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ahora, ¿qué es para usted breve? Ya, o sea, bueno, es que hay unos que dicen: en breve estoy ahí, y llegan como 2 horas después. Bueno, la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, esto no quiere decir que literalmente usted empezará: ay, no, entonces a ver si son 1000 y que no. Lo que trata de decir el Señor es que para el Señor no existe el tiempo, y son una de las cosas que vamos a estar hablando en estas enseñanzas. Para el Señor no existe el tiempo. Si el Señor dice: ciertamente vengo en breve, para el Señor es en breve, pero quizá para nosotros son miles de años. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, vamos a ver ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Termino diciendo aquí, Apocalipsis 22:20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Qué dice Juan? Sí, ven, Señor Jesús. Y después termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, él anhelaba ver el retorno de Jesús, pero no sucedió. Pero mientras nosotros esperamos que Jesús venga, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia dice
La primera enseñanza que vamos a hablar el día de hoy se titula perseverar. En los versículos que leímos, la Biblia dice que en el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y en este tiempo necesitamos más que nunca juntarnos con personas que nos inspiren y animen a perseverar, a seguir adelante. Yo quiero contarles que cuando conocí del Evangelio, era muy joven, tenía 17 pasando para los 18 años, y yo recuerdo que el pastor que yo tenía predicaba y decía, no estudien, Jesús ya viene, por eso no estudié. No, era una de las cosas que él decía, no estudien, ya Jesús viene, ¿para qué estudian? Y muchos no estudiamos. Bueno, yo sí estudié, pero no estudié lo que tenía que haber estudiado. Y decía muchas cosas como que no hagan tanto porque ya Jesús viene. Y es algo que debemos de aprender, porque Jesús viene y la iglesia debe de estar preparada. Pero ¿cómo debemos de estar preparados? ¿Con temor? No. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Es por eso que siempre me gustaría que usted se hiciera esta pregunta. Y quiero lanzar estas dos preguntas. Quiero que la piense. La primera pregunta es, ¿soy el mismo o la misma de hace un año? Hablando espiritualmente, hablando en el trabajo de la iglesia. ¿Es usted el mismo o la misma? O puede decir, no, la verdad es que sigo igual. O puede decir, no, pues la verdad es que, pues, la verdad es que no, antes sí servía, ahora ya no sirvo. O a lo mejor puede decir, no, yo voy de gloria en gloria. La segunda pregunta es, ¿he crecido o he descendido en mi trabajo en la obra de Dios? Quisiera comenzar llevándole al momento que está pasando la iglesia al comienzo del libro de los Hechos. Quiero que se imagine lo que voy a decir. El maestro había muerto y ya no estaba con ellos. Empezaron a realizar sus actividades cotidianas, regresaron a lo que hacían diariamente, hasta que Jesús se les aparece, resucita, se les aparece y les empieza a inyectar que siguieran adelante. Se reúnen en el aposento alto, esperando, escuche, algo que ni ellos sabían qué era, porque Jesús les dijo que enviaría al Espíritu. Ahora Dios mismo estaría, pero en la esencia del Espíritu. Pero ellos no sabían qué era eso, no sabían, nunca habían hablado en lenguas, no sabían eso. Ellos simplemente hicieron lo que Jesús les había mandado. Cuando son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar lo que Jesús había ordenado. Y en un día sucede algo extraordinario. 300 varones son bautizados y comienza un avivamiento en la iglesia. ¿Está siguiendo lo que está pasando? Jesús les había prometido que regresaría por su iglesia, y desde ese día ellos esperaban que en cualquier momento Jesús regresaría. Pero ¿qué hicieron mientras Jesús regresaba? Ellos no lo vieron. Quizá nosotros lo veamos, no lo sé. Quizá otra generación que viene, o no lo sé, eso no lo sabemos. Pero que Jesús viene. Pero ellos empezaron a esperarlo. Y la pregunta es, ¿qué hicieron mientras esperaban el regreso de Jesús? Estoy convencido que es lo mismo que deberíamos de hacer como iglesia. Por eso quiero hablar de ciertas cosas que la primera iglesia hizo mientras esperaban el retorno de Jesús.
La Biblia dice, y perseveraban, diga conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que, y la enseñanza se llama perseverar. Lo primero que veo es que perseveraban en la doctrina. Diga conmigo, doctrina. Ok, perseverar, dice el diccionario, que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. O sea, la Biblia dice que la iglesia, mientras esperaban el retorno, perseveraban. ¿Qué hacían? Se mantenían constante haciendo lo que Jesús les había mandado hacer. Ahora, ¿qué es doctrina? Porque la Biblia dice que perseveraban en la doctrina. Y doctrina significa simplemente enseñanza. O sea, perseveraban en lo que Jesús les había enseñado. Y lo que Lucas, que es el autor de Hechos, está diciendo es que debemos de mantenernos firmes, constantes, enseñando y haciendo lo que la palabra de Dios dice. Mire, que Jesús nos encuentre predicando, que Jesús nos encuentre en la iglesia alabando al Señor, que Jesús nos encuentre testificando de Él, que Jesús nos encuentre hablando de lo que Él ha hecho en nuestra vida, que Jesús nos encuentre trabajando en su obra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí me está siguiendo? Así que algo que vemos que hacían los primeros cristianos fue perseverar en predicar la doctrina. En el primer mensaje neotestamentario vemos qué era lo que ellos predicaban, qué era lo que ellos hacían. Porque cuando Pedro se levantó, la Biblia dice que predica el primer mensaje y está en Hechos 2:37. Dice, al oír esto se compungieron. Después de que Pedro les predica y les dice, es que ustedes fueron los que crucificaron al dador de la vida. Y la Biblia dice que ellos están escuchando. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que toda la gente se hace. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y es algo que tenemos que seguir predicando. La Biblia dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí me está siguiendo? Esto es lo que dice la palabra del Señor que tenemos que seguir haciendo. No se espante, mire. Y si viene una bomba y nos lleva, pues ya, gloria a Dios. Mire, en la pandemia la gente espanta y no. Y si nos lleva, pero ¿sabe por qué la gente está temerosa? Porque no está segura de su salvación. Antes de estar pensando en el temor, usted debería, bueno, no usted, nosotros deberíamos de prepararnos para estar con el Rey de la Gloria. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, ¿qué hacían ellos? Predicaban, arrepiéntase, bautícese, busque al Señor, sea lleno de su Espíritu. ¿Sí me está siguiendo? Y es algo que nosotros debemos de hacer, predicar, que la gente se arrepienta, que la gente se arrepienta, que se arrepienta, ir a decirle a la persona, arrepiéntete. Aunque a veces decimos, ay no, pero se va a sentir mal. Pero la Biblia dice que hablemos de arrepentimiento. Hay gente que no se ha bautizado. Yo le invito a que tome esa buena decisión de comenzar una vida en Cristo Jesús bautizándose. El día de ayer estábamos con los varones y el bautismo es como lo que nosotros hacemos públicamente, como cuando nos casamos, ¿no? Públicamente decimos, yo te prometo ser fiel, yo te prometo estar en las buenas como en las malas. Así decimos, ¿o no? Uy, ahí están muchos. En la enfermedad como en la salud. Cuando haya dinero como cuando no haya dinero. Y agarramos y sellamos, aquí está. Y aquí están estos testigos y está el Señor delante y así. Pues el bautismo es eso también, que públicamente nosotros decimos, Señor,
me comprometo. Yo quiero servirte en las buenas y en las malas. Como cuando me critiquen, como cuando no me critiquen. Como cuando me vaya bien en el trabajo, como cuando no me vaya bien. Porque eso no va a condicionar que yo te ame. ¿Sí me está siguiendo? Eso no nos tiene que condicionar a que amemos a la esposa o no amemos a la esposa. De igual manera, no tiene que condicionar el que le sirva al Señor o no le sirva al Señor. Amén. Y termina diciendo la palabra del Señor en el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba, porque algo que tenemos que seguir haciendo es testificar. Usted hable lo que Jesús hizo. Mire, en una ocasión alguien me dijo: es que pastor, yo no sé qué predicar, no sé, no soy tan bueno con eso de predicar, no sé, no me sé muchos versículos. Pero mire, Jesús se encuentra con una mujer, la samaritana, platica con ella, no platica mucho tiempo, pero la Biblia dice que ella regresa a Samaria, y cuando Jesús nuevamente regresa a Samaria, la multitud salió a recibir solamente por el testimonio de esa mujer. ¿Sabía mucha Biblia? No, simplemente testificó de lo que Jesús había hecho en su vida. Y el testimonio tiene poder. La palabra del Señor dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe que ese fue también el mismo mensaje? Porque ellos perseveraron. Es el mismo mensaje que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15 verso 1. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibiste. O sea, Pablo está diciendo: esto es lo que yo predico, porque fue lo que recibí, es lo que también ustedes recibieron. O sea, está hablando de que fue el evangelio que los discípulos recibieron. Y empieza a decir: porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, esta doctrina, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y qué es lo que predicaba? Verso 3: porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, coma, conforme a las escrituras, punto y coma. 4, que fue sepultado, coma, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Usted dice: pero eso no fue lo que los discípulos predicaron. Y efectivamente sí es lo que ellos predicaron. Porque mire, Pedro dijo: arrepiéntanse. Y Pablo dice que el mensaje que él recibió es que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso habla de un arrepentimiento. Cristo murió y habla del morir nosotros. El arrepentimiento es morir a nosotros mismos. ¿Sí me está siguiendo? Después la Biblia dice que fue sepultado. Jesús bajó a la sepultura, y sabe que el bautismo es la sepultura. Pablo también predicaba: hay que ser sepultados en el bautismo. Y después Pablo menciona: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y esto habla de un nuevo nacimiento, de una vida nueva, de seguir y de perseverar en el Señor. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados. Morir a nosotros mismos es el arrepentimiento. Él fue sepultado, y la sepultura es el tipo de bautismo, y Él resucitó y es el tipo de una vida nueva. Eso es lo que tenemos que seguir predicando. ¿Me está siguiendo? Tanto era el deseo y el anhelo del apóstol Pablo que mire, nosotros estamos, esto lo hablaba un poquito el día de ayer en varones. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Sí lo sabía esto, ¿verdad? Pero creo que no hemos valorado la parte de la gracia.
Porque la gracia es como que fallé y me puedo arrepentir. Fallé y me puedo arrepentir. Y es que por eso que el apóstol Pablo en ocasiones decía, es que muchos han tomado la libertad como libertinaje, como que se puede hacer cualquier cosa. Pero yo solamente quiero que piense en este hombre que estaba predicando este evangelio, y mi pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo esto? Y llegar al grado de que él estaba en la dispensación de la gracia, también el apóstol Pablo. Pero mire lo que pasa, este hombre que predicaba, la Biblia narra en Hechos capítulo 14 que Pablo entró en Listra y se encuentra con un cojo de nacimiento. Pablo ora por él y ordena, ponte de pie. ¿Y sabe qué pasa? El cojo se pone de pie. Los de Listra, cuando ven que este hombre se pone de pie, vieron a Pablo y a Bernabé como dioses. Y dice la palabra del Señor que querían hacerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Esto es bien interesante, ¿no? Porque en este tiempo hay muchos que se dejan que les, uy, no, mira, y es que mira yo esto, y te voy a dar esto. Y Pablo y Bernabé dijeron, no, nosotros somos igual que ustedes. Y por haber dicho esto, mire lo que pasó. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, o sea, esa misma gente que primero decían, oh, yo te quiero mucho, Pablito, no, hombre. Esa misma gente que a veces le alude a usted y le dice, no, de verdad. Y yo le digo, hay mucha gente que ha llegado a la iglesia y no, pastor, no, usted es un amor. Y ya después dicen, usted es una mordida de perro. Y uno dice, ¿qué pasó? Y esto le pasó a Pablo, después de que le querían dar hasta sacrificios. Y Pablo dice, no, yo no merezco el sacrificio, el sacrificio lo merece el Señor. Y entonces agarran, lo apedrean. Y dice, y la multitud lo apedrea a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Quiero que se imagine, este hombre por predicar la doctrina, lo apedrean, lo arrastran fuera de la ciudad. ¿Y qué pasa? Pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos. O sea, yo me imagino ahí Pablo tirado, los discípulos nada más mirando, pobre de Pablo. Yo le decía que no hablara tanto y que no dijera tan duro. Hay que hablarle tranquilo a la iglesia, que se acomode, que se sienta bien. Yo creo que estaban así. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero mire, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Agarran, lo apedrean, lo sacan arrastrando, lo tiran, los discípulos se quedan viendo, ay, pobre de Pablo. Pablo agarra y se levanta y órale. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que volvió a entrar a la misma ciudad que lo habían apedreado para seguir predicando. Y nosotros nada más porque alguien nos miró mal. ¡Ay! No estamos viviendo lo que la iglesia vivió. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos. Uy, esto es tremendo, ¿no? Un hombre golpeado, tirado, como yo me lo imagino, ya estaba todo golpeado y se ha de haber desmayado, ahí quedó. Yo me acuerdo, tenía un perrito, ¿no? Ay, se me ocurrió ahorita. Le decíamos Sansón, era una miniatura así. Y llegó un perro grandote. Es verdad que sí, mi esposa.
Llegó así y agarró y se desmayó. Y el perro, y nosotros salimos, ya se murió, ya se murió. Bien parecido como lo que pasó a Pablo. Y agarró y se fue y se levantó el perro. Pero eso pasó con Pablo. Y la Biblia dice que después de haber pasado esto, fue a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones estemos en el reino de Dios. Wow, esto está tremendo. Esto es lo que predicaban los discípulos. Imagínense este hombre pasando este tipo de situaciones, animando a otros, a tal grado que en 2 Corintios 4:17 dice este hombre: porque esta leve tribulación momentánea, o sea, lo que estamos pasando es momentáneo. Yo le hago una pregunta: ¿quién de aquí ha sido apedreado? ¿Quién de aquí, por el nombre de Jesús, quién de aquí ha sido puesto como muerto, arrastrado, juzgado por el nombre de Jesús? Pero aún así se levantaba y decía, mire lo que dice el apóstol: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Wow. Hay una película que es La lista de Schindler, no sé si lo pronuncio bien, pero trata de un hombre que en el Holocausto, no siendo judío, anhelaba salvar a una persona, a un judío más, Usó todo su dinero que pudiera tener. Aun cuando sale, él se queda pensando: en este auto en donde estoy huyendo, podía haber salvado a otro. ¿Y cómo hay gente que ni aun conociendo al Rey de la Gloria tiene ese deseo, y nosotros no hacemos nada? Y pensamos que porque venimos a la iglesia, ya Señor, ya cumplí. No. Eso era lo que hacía la iglesia mientras esperaban al Rey. Y es lo que tenemos que hacer: anunciar la doctrina que Jesús nos dejó. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después dice: en la comunión unos con otros. Diga comunión. El propósito de Dios para cada uno de nosotros incluye nuestra vida de comunión con nuestros hermanos. Tenemos que tener comunión. Tener comunión es estar unidos, teniendo cosas en común. Esta común unión. O sea, las cosas que tenemos, que hacemos en este lugar es porque tenemos una unión, pero tenemos cosas en común. ¿Sí me está siguiendo? Creemos en el Dios Todopoderoso. El mismo Dios que rescató a la hermana es el mismo Dios que rescató a la hermana. Pero a veces vemos: ¿y por qué la rescató a ella? No creo que lo mereciera. Pero la palabra del Señor dice que mientras nosotros esperamos a nuestro Dios, tenemos que convivir, tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos. Dios hizo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la gente quiere conocer a Cristo, no lo va a conocer mucho por tantas palabras que usted diga, sino lo va a conocer por la comunión que tenga con los demás. Así que Dios nunca intentó que viviéramos la vida cristiana solos. Él por eso formó a la iglesia. Nuestra comunión nos hace más fuerte. Estar en comunión nos hace fuerte. Entonces, mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo, hay que estar en comunión.
y nuestra comunión nos hace más fuertes. ¿Cómo nos hace más fuerte? Santiago 15:16, cuando oramos unos por otros. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Escuchó? Orad y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una iglesia, mientras espera a su Salvador, tiene que estar orando uno por el otro. Pero lo interesante es que la Biblia dice que confesemos nuestras ofensas. O sea, si yo te ofendí, perdóname y permíteme orar y bendecir tu vida. ¿Sí me estás siguiendo? Nuestra comunión nos hace más fuerte. Colosenses capítulo 3, verso 13, cuando nos perdonamos unos a otros. Colosenses 3:13 dice, soportándoos. ¿Usted entiende qué es soportar? Así que voltea al que está solo y dice, te voy a soportar. Soportándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Pablo escribió esta palabra de soportaos. Porque quiere decir que todos somos de diferente carácter. Y es que aún en familia, en la casa, somos de diferentes caracteres, ¿verdad? Hasta algunos dicen, es la oveja negra. Somos de diferente carácter. Algunos lo conocen. No, es que él es el tranquilo. Oye, es la tranquila. No, cuidado, no. Yo conozco a mi hermana. Hablando de la familia, ¿no? No, cuidado. No, es bien chismosita. No te... Pero la palabra del Señor dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros Jesús nos perdonó tantas cosas? Pero nosotros nos hacemos dignos. Y la Biblia dice que no. La Biblia dice que de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso es la comunión. La comunión también nos hace fuertes. Gálatas 5:13 dice, cuando nos servimos por amor unos a otros, nos va a hacer fuerte. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sabe qué? La iglesia es eso. Y mientras esperamos a nuestro Salvador, hay que servirnos unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos servirnos unos a otros? Cuando trabajamos. Porque si no trabajamos, pues simplemente no nos servimos. Nuestra comunión nos hace también fuertes cuando hablamos bien unos de los otros. Primera de Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. O sea, la bendición viene a nuestra vida, viene a la iglesia cuando nosotros aprendemos a no estar hablando de los demás. Somos un cuerpo. Y como siempre le digo, si usted habla mal del esposo, está hablando mal de usted. Porque la Biblia dice que somos una sola carne, ¿o no? Algunos dicen, no, yo ya no. Si usted habla mal de la familia, de la fe, está hablando mal de usted mismo. Por eso es que el apóstol nos invita a que sirvamos por amor. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Con qué acciones practicarás servir a tus hermanos? Nuestra comunión nos hace también fuerte cuando cuando nos amamos unos a otros. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriendo los unos a los otros. O sea que dice la palabra del Señor que hay que darle honra siempre a todos los demás. ¿Sabe una de las cosas? Que siempre que me invitan a otra parte, siempre, aunque nunca me dijo la iglesia que mandara saludos, pero yo les digo, mandó saludos la iglesia Vida Nueva, la mejor iglesia. Ay, eso sí les gustó los saludos, no, ¿verdad? Pero es algo que nosotros debemos de aprender, hablar bien de los otros. Nuestra comunión se hace fuerte también cuando nos cuidamos unos a otros. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero desgraciadamente pareciera como que eso no pasa. ¿A alguien le está pasando? Sí, yo sabía que iba a pasar eso. ¿Por qué? Por cómo es. No, pero la Biblia dice que no hagamos eso. Eso no trae comunión, no trae crecimiento a nuestra vida. Y no solamente eso, sino también dice que nos dolamos con los que se duelen. Si alguien está enfermo, oh Señor, como que usted estuviera enfermo, como que usted se siente mal. Nuestra comunión se hace más fuerte también cuando nos bendecimos unos a otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay que bendecir a los demás, hay que siempre bendecir a toda la iglesia. También la iglesia o nuestra comunión se hace fuerte cuando nos valoramos unos a otros. Romanos 16:3-6 dice, saludad a Priscila. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Reconocía a cada uno de los que laboraban en la iglesia. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. No le voy a poner a su hijo Epeneto. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y de verdad, hermano, algo que debemos de reconocer la gente que trabaja en la iglesia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Debemos de valorar a la gente que trabaja en la iglesia. Muchas veces no valoramos a los que están trabajando en la iglesia. El verso 16 dice, saludaos a los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué harás para mostrar el valor que tienes para los hermanos? Pero también la palabra del Señor nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es lo primero. Lo segundo, en la comunión unos con otros, es lo segundo. Lo tercero dice, en el partimiento del pan. En los evangelios encontramos varias cenas. Algunos dicen que el Nuevo Testamento es el libro en el que más se come. Habla de comer y comer. ¿Y qué significa comer juntos? El hecho de comer es afirmar la vida. Cada vez que comemos estamos en alguna manera reafirmando en nuestro ser más profundo que estamos de acuerdo con continuar la vida. Si usted se da cuenta, es algo que se ha perdido aún en las familias, el comer juntos. Los niños comen allá viendo la televisión, los otros están, los jóvenes, en su celular, la mamá haciendo la comida, el papá en la computadora. Pero en realidad, Dios, si usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, de verdad habla Jesús. Le decían hasta comilón. ¿Sabe por qué? Porque iba a donde había comida. Es por eso que cuando decimos oración nadie viene, comida todos están ahí. Pero no es que sea malo, en realidad es bueno, porque
Porque reafirmamos nuestro ser. Es por eso que siento que el enemigo de alguna manera ha tratado de destruir esa parte importante de la parte de comer juntos. ¿Por qué? Porque reafirmamos nuestro hogar, nuestro matrimonio. Dese cuenta y piense esto, a lo mejor si en su hogar está pasando eso, vuelva una vez más a esos principios, reúnase a la hora de la comida, digan apaguen celulares, es la hora de comer, y va a ver cómo va a crecer su relación familiar, su relación matrimonial, su relación en familia. Va a crecer. ¿Por qué es tan importante? Entonces la palabra del Señor dice que partían el pan. Y es algo que nosotros debemos de aprender. La cena en común también tiene a veces un sentido espiritual. Cuando Jesús comía con otras personas sucedían cosas importantes. Por ejemplo, Él manda los peces, manda los panes. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron en una comida. El agua se volvió vino. Los pecados fueron perdonados cuando pasaban estas cosas. Unos pies fueron lavados, revivió la esperanza y se abrieron nuevas posibilidades en la vida. O sea que a Jesús le encanta esto, los momentos de partir el pan. Y sabe, algo que deberíamos de aprender como iglesia es a partir el pan. Yo no sé, me encanta esa parte de aquí en Vida Nueva cuando es el final y se van a los talentos y yo digo, ya tenemos que hacer una cafetería más grande porque a veces ya no cabemos, pero es bueno, esas son cosas buenas. ¿Por qué? Porque fortalecemos nuestra relación. El siguiente punto es que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hechos capítulo 1, verso 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban como unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Después de que Jesús ascendió, los discípulos se reunieron y lo que vemos en estos versículos es que perseveraban unánimes en la oración. Y creo que hoy tenemos medios por los cuales podemos estar comunicándonos en oración. He recibido en esta semana no solamente un mensaje, muchos mensajes que me dice, pastor, podría estar orando por mi mamá, está entrando en este momento, está enferma, va hacia el hospital, pastor, podría estar orando por este pequeño, está convulsionándose, pastor, podría estar orando por este hermano, es que está pasando un momento difícil, pastor, podría pedirle para estar orando por esta necesidad de un trabajo. Ahora tenemos medios, pero la pregunta es, ¿para qué usamos los medios? Me pregunto, ¿no? ¿Podríamos orar? A veces tenemos un grupo de varones, ¿podríamos estar orando por esta necesidad? Y qué bueno, me contestan, amén, amén, vamos a estar orando, pero la pregunta, ¿sí orarán? O nada más dijeron, amén. Yo creo y voy a recomendar algo. Cuando usted reciba un mensaje, eso ya hago yo, porque muchas veces decía amén y se me olvidaba. No, en el momento que recibo un mensaje en ese momento, y mi esposa lo sabe, a veces dice, ¿hay alguien enfermo o qué? Porque me oye en la oficina y ya simplemente, Señor, te pedimos en este momento. Agarremos en ese momento. Está pasando la necesidad. Y la Biblia dice que estaban unánimes en oración. Yo creo que es tiempo de buscar un tiempo de oración. Hace un momento el hermano Norman pasó y dijo, vamos a orar por las necesidades.
Y siempre hay necesidades. Y unámonos. Y yo creo que hagamos algo, iglesia. Aprendamos algo. ¿Qué le parece si vamos a hacer desde el día de hoy esto? Cuando sea tiempo de oración, después de que usted está en la oración, ¿por qué no orar por el que está a su lado? Porque normalmente pensamos de nosotros: ay, Señor, es que necesito esto. Ay, Señor, ayúdame con esto. Pero en realidad el poder de la oración es orar por otro. Ahí viene la oración, ahí viene el poder. Hay unanimidad y tenemos que estar. ¿Sabe por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque mire, la Biblia dice que perseveraban, o sea que continuamente estaban. Nuestras oraciones no deben ser por momentos, sino deben de estar siempre. La Biblia dice: orar siempre, sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Hechos 2:1. ¿Qué sucede cuando hay oración? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, se habían reunido, estaban en ese aposento, estaban unánimes juntos. O sea, estaban en un mismo sentir. Iglesia, si venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A pachanguear? Bueno, al final sí vamos allá al talento. Pero a veces la iglesia se ha vuelto el lugar del chisme, de hablar y todo eso. No, la iglesia es para venir a alabar al Rey de Reyes. Y si tenemos ese mismo sentir, va a suceder algo. Va a suceder algo definitivamente. Y mire qué fue lo que pasó. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ni siquiera, ay, ahorita están sentados, ¿qué tal si ahorita desciende el fuego? Porque a veces pensamos: no, tenemos que estar de rodillas para que... No, usted puede estar de rodillas y no estar reverente. Usted puede estar de pie y no estar reverente. Usted puede estar sentado y también no estar reverente, pero puede estar de pie, sentado, de rodillas y estar reverente ante la palabra del Señor. O sea, en un mismo sentir. ¿Por qué dice la palabra del Señor que estaban unánimes juntos? Ellos estaban esperando algo que Jesús les había prometido. Y si nosotros venimos a la iglesia, y por eso estamos llamando esta serie Maranata, es como que decimos: hoy va a venir el Señor, yo voy a ir a alabarle, como que Él viene y que en ese momento se oiga las trompetas y seamos levantados. O sea, vengamos con ese sentir de esperar lo que el Señor ha prometido. Una de las cosas que quiero resaltar primeramente es la importancia de estar unánimes juntos. Esta noche podemos estar juntos, pero no unánimes. Ya estamos juntos, pero hay que estar en un mismo sentir, en un mismo deseo. Si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, debemos darle la importancia de estar unánimes juntos. Los discípulos con las mujeres estaban reunidos con un propósito, y era la llenura del Espíritu Santo. Nosotros vengamos con un propósito: buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar crecer en nuestra vida, buscar bendecir a un hermano, buscar que Jesús venga por su iglesia. Quiero que se imagine lo que Juan estaba diciendo en Apocalipsis: ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y Juan dice: sí, Señor, ven. O sea, ya te estamos esperando. La oración es importante y hay que aprender a estar de acuerdo en la oración. Mateo 18:19 dice: así les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, diga cualquier cosa. Diga cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? ¡Uy! ¡Qué revelación! Cualquier cosa le será concedida por mi Padre que esté en los cielos, pero si nos ponemos de acuerdo. El siguiente versículo dice, 18:20, porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Voy a terminar el quinto punto. El verso 46 dice: y perseverando unánimes. Recuerde que hoy estamos hablando de perseverar. ¿En dónde tenemos que perseverar? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Diga, cada día. Imagínense. Algo que dio crecimiento a la iglesia, algo que trajo un avivamiento a la iglesia, fue perseverar, estar en la iglesia. No es un invento mío, no es algo que yo lo haya inventado o que alguien de este mundo lo haya inventado, sino Dios mismo dijo que perseveráramos. ¿En dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. O sea, ¿a qué venimos al templo? A alabar al Señor, hacer sentir. Mire, es como hacer que Dios sonría de que venimos con gozo y alegría. El templo es el lugar donde se ejercita el espíritu del cristiano. Es donde nos estimulamos unos a los otros. Es como, por ejemplo, usted va al gimnasio y en el gimnasio, ¿qué tipo de gente hay? Una persona que se sienta y está mirándole con una torta. No, ¿verdad? Dice, sí, hay una que siempre se pone y se me antojan. Usted va a encontrar gente que va a hacer ejercicio y normalmente se ponen en el espejo, ¿no? Y están. Se están ejercitando y muchos quieren ejercitarse también para que los vean los demás. Y normalmente cuando usted llega al gimnasio, llega dice, un día voy a estar como aquel. Porque ve gente que se está ejercitando. El templo es el lugar donde nosotros nos ejercitamos espiritualmente. Usted es donde un día dice, un día voy a estar predicando allá arriba. Un día voy a estar alabando al Señor. Un día voy a estar sirviendo en cámaras. Un día voy a estar en el talento. Un día voy a estar en la librería. Un día voy a estar sirviendo. Un día voy a estar haciendo algo. Porque es donde nosotros nos ejercitamos. Es donde nosotros anhelamos hacer algo. Pero si no vienes a la iglesia, mientras esperaban el retorno del Rey, estaban perseverando unánimes cada día en el templo. Pero si usted se da cuenta, porque podríamos decir, cada día significa todos los días. No, aquí no dice todos los días, sino cada día en que se reunían. ¿Sí me está siguiendo? Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que desde aquel tiempo ya había gente que decía, ay, ya con el domingo basta. Y el domingo nada más media hora. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día, ¿cuál día? O sea, ¿sabe por qué venimos? Porque sabemos que Jesús viene pronto. ¿Y sabe por qué venimos y cantamos y alabamos al Señor? Porque sabemos que Jesús viene pronto. Así que cuando usted venga a la iglesia, cante como que es el último día, como que en ese momento el Señor lo va a levantar. ¿Y qué tal si lo levanta?
No, no va a ser como esa hermana que estaba cantando: he peleado la batalla, Señor, he ganado la carrera al terminar. Solo, como dice, y también he ganado la fe, he guardado la fe. Gracias, hermana. Solo espero que me vengas. Estaba cantándolo así en público, estaba en la iglesia. Solo espero que me vengas a llevar. Y como tenía el micrófono: pero todavía no, Señor. Y es que hay mucha gente que está así. ¿Sabe por qué? Porque no se siente preparada todavía. En Primera de Reyes capítulo 8 verso 35 dice: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber hecho ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando les afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado a tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. No fue un invento simplemente de decir vayan y congréguense. Es porque Dios tiene un propósito. Voy a terminar con esto. Se me hizo interesante. Termino con esto. Y si quieren subir al teclado, está bien. La iglesia te puede salvar. El templo, en el templo puedes ser salvo. No te subas a los automóviles, porque ellos son causa del 20% de los accidentes fatales, comprobado. No te quedes en casa. El 17% de todos los accidentes ocurren en casa. No te vayas caminando por la calle o banqueta, porque hay gente que le gusta caminar por la calle o la banqueta. 14% de todos los accidentes suceden en los pasos peatonales. No te vayas de viaje en avión, en tren o por mar. 16 de todos los accidentes suceden de esta manera. Solo el 0.001% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en la iglesia. Y esto está relacionado simplemente en un desorden físico. Alguien murió en la iglesia porque le dio un paro cardíaco. Fuera de allí, el lugar más seguro para estar la mayor parte del tiempo es la iglesia. Un lugar que es aún mucho más seguro es un estudio bíblico. Dicen todos: ya voy a abrir mi casa y todos los días voy a estar en estudio bíblico. Así que venga a la iglesia para ser salvo. Pero quiero también dar una reflexión. ¿Cómo podemos matar la iglesia? En primer lugar, no vengas. Si vienes, ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate: ¿valió la pena? No aceptes ningún cargo en la iglesia. Deja que el pastor y los diáconos hagan todo. Al acudir al templo, siéntate lo más atrás, cerca de la puerta, para que salgas rápido. No cantes. Espera por lo menos cómo estuvo el sermón para decir: voy a ofrendar, o mejor ni ofrendo. Cuenta las faltas del pastor y de la iglesia. No traigas nunca a nadie a la iglesia. Si hay algún miembro animado que sirve en la iglesia, que trabaja en la iglesia, desanímalo. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y amorosa, condénala con tu tibieza, con tu indiferencia y falta de amor. Póngase de pie. Jesús viene pronto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perseverar. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor.